Hola muchachos, el siguiente capítulo sería el capítulo número 7 y en este caso sería sobre el tema de Slack y DHCP versión 6. Sí, como en el capítulo anterior que vimos el DHCP versión 4, tanto Slack como DHCP v6 nos sirven para, digamos que con el mismo fin en cuanto a las direcciones asignadas de manera automática, para que nosotros no tengamos que entrar manualmente a cada interfaz o a cada equipo final, más bien a cada host, y asignarle manualmente las direcciones. Esto es todavía más útil en las direcciones IPv6 debido a que, como recordarán, las IPv6 son un poquito diferentes. En el caso de una IPv4 es sencillo porque son 4 grupos de 3 números, entonces es digamos mucho más fácil poner, es mucho más fácil capturar las direcciones sin cometer ningún error, pero en los casos de la dirección IP versión 6, como vemos en este ejemplo, son direcciones de 128 bits, lo cual se traduce en 8 octetos de 16 bits cada uno, y cada uno tiene 4 caracteres. Por lo tanto, las direcciones IP versión 6 son mucho más largas e incluyen números y letras, ¿sí? En este caso aquí vemos, por ejemplo, una dirección IPv6. Este es el formato con el cual están escritas, ¿sí? Porque como les muestro aquí, son direcciones de 128 bits divididas en 8 grupos de 16 bits separadas por 2 puntos, y es en código hexadecimal que está compuesto de números del 0 al 9 y letras de la A a la F, de manera que el objetivo de estas direcciones que sean un poquito más complejas, mucho más grandes, es que no se repitan. Sí, en el caso de las direcciones IP versión 4, se llegó a un punto en el que las direcciones se empezaron a repetir debido a que pues, las redes, como ustedes saben, el internet ya es masivo, entonces se creó este protocolo de versión 6 para solucionar este problema. Bueno, un número tan grande de direcciones que ya se vuelve casi imposible que encontremos direcciones repetidas, ¿sí? Pero pues por lo mismo es un poquito más grande y más complejo. Y aquí lo que nos puede ayudar a hacernos la vida un poquito más cómoda, al igual que con la versión 4, sería el uso del DHCP. Aunque aquí existen otra alternativa que nos puede apoyar para el mismo fin, que sería el Slack, ¿sí? En este caso vemos, por ejemplo, si nosotros quisiéramos agregar de manera manual una dirección IP versión 6, en el caso de un dispositivo con Windows, por ejemplo, tendríamos que entrar a esta configuración de nuestra computadora para nuestra tarjeta de red y agregar manualmente la dirección, el prefijo y el gateway, que son los datos que necesitamos principalmente para poder conectarnos dentro de una red. Y en el caso de Packet Tracer, por ejemplo, bueno, más bien de los dispositivos de Cisco en iOS, sería utilizando el comando IP versión 6 address seguido de la dirección que queramos asignar, ¿sí? La ventaja que nos puede dar el uso de DHCP-V6, como vemos aquí, es que simplemente vamos a marcar la opción que trae nuestro sistema operativo por defecto de utilizar una dirección IPv6, la cual va a obtener de manera automática, ¿sí? Lo cual nos ahorra a nosotros el tener que estar escribiendo, y también puede prevenir que cometamos algún error al momento de escribirlo y no podamos realizar correctamente nuestra conexión a la red. ¿Sí? Y aquí vemos las opciones que existen para la asignación de direcciones IP versión 6, que también se llaman GUA. ¿Sí? En este caso tenemos dos principales opciones, que son las opciones stateless o con estado o sin estado, perdón, o stateful o con estado, que sería por medio de un servidor de DHCP. ¿Sí? La primera opción que tenemos es utilizando solo el protocolo Slack. ¿Sí? A diferencia de DHCP, como por ejemplo en el DHCP versión 4, en el cual la información sobre las redes la asignaba un servidor DHCP o un router configurado con un servicio de servidor de DHCP. En el caso de Slack, prácticamente esa dirección la genera automáticamente el equipo, sin necesidad de que se la asigne
ningún dispositivo externo o ningún servidor, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo haría esto? Sería por medio de los mensajes de Router Advertisement o RA, que va a estar mandando hacia la red, de manera que el router les va a enviar solamente los datos de prefijo de red y la longitud del prefijo de red, que como vemos aquí, estos dos datos, y cuando los reciba nuestro dispositivo final o nuestra computadora, simplemente va a generar esa información para crear su propia red, su propia dirección, perdón. Y con esta dirección se va a poder conectar a la red. Si se fijan, a diferencia del DHCP versión 4 normal que vimos, en el que inclusive hay que generar un grupo de direcciones, un pool que se llama, para que estos puedan ser asignadas a nuestros equipos. En el caso de Slack, debido al rango tan amplio que existe en direcciones IP versión 6, el dispositivo es capaz de crearla, solo necesita el prefijo y la longitud de los prefijos, así como el gateway. Y a partir de ahí ya es capaz de generar su propia dirección IP versión 6, ¿sí? Y existe otra opción que sería el Slack con DHCP. En este caso sí vamos a utilizar el servicio de DHCP por medio de los mensajes igual de los RA. Se va a enviar la información de direccionamiento que corresponda a esa red o que se haya configurado dentro de nuestro router, ¿sí? En este caso la información que se puede agregar sería, por ejemplo, un nombre de dominio, un DNS que sería, o y de igual manera con esa información, cuando la reciban nuestros dispositivos o nuestros hosts, va a agregar tanto la dirección que crearía automáticamente, como en el caso de solo Slack, pero además de eso va a agregar esa información extra que vaya dentro del mensaje de RA para configurar su propio direccionamiento. Sí, digamos que es lo mismo de Slack, en el cual la dirección al final de cuentas la tiene que generar el dispositivo, pero se puede incluir información extra como sería el nombre de dominio y el DNS, por ejemplo. ¿Sí? Y en el caso de Stateful o un servidor de HCP, que sería el ejemplo que tenemos en este lado, ese sí ya es un poquito más parecido al de HCP versión 4, en el cual es necesario que los hosts se conecten al servidor para obtener toda su configuración. ¿Sí? En este caso va a recibir, de entrada va a recibir la configuración de dirección, excepto el gateway. Sí, a partir de ahí los hosts se van a configurar con la información que vayan a recibir como tal del servidor de HCP. Y por último, el host recibe los mensajes RA del router para completar también la información del gateway, y con esto prácticamente toda la información la va a asignar el servidor de HCP. Sí, la diferencia principal entre los servidores de HCP y el uso de Slack es que en el caso de Slack vamos a tener direcciones que se generan dentro de los equipos, y en el caso del DHCP las direcciones se van a generar en el servidor. ¿Sí? Aquí vemos un poco cómo es que funciona Slack. Es un servicio sin estado en el cual ningún servidor guarda las direcciones, ¿sí? Simplemente cada dispositivo crea la suya. Los mensajes de RA o de Router Advertising se mandan cada 200 segundos a todos los hosts con el fin de obtener la información que necesita sobre la red, más que nada para crear su propia dirección. Sí, y de esta manera también se puede enviar un mensaje de solicitud del router o un RS, en el cual el host, en este caso, es el que se encarga de pedir esa información a los routers para poder configurarse el mismo. ¿Sí? Tanto puede enviarla el router hacia todos los dispositivos para que tengan esa información, como un host puede solicitarla por medio de un RS. ¿Sí? Y existen esas dos variantes, la variante Slack solamente y la variante de Slack con un servidor de DHCP versión 6 para agregar información adicional. ¿Sí? Y la forma de configurarlo en este caso sería con estos comandos. Como saben, el primer comando, enable, nos sirve simplemente para entrar al modo privilegiado,
configure terminal para entrar al modo de configuración global, que es donde vamos a hacer esta configuración principalmente. Y a partir de ahí solo nos vamos a habilitar el routing para IP versión 6 con medio del comando IPv6 Unical Routing. Sí, esto digamos que simplemente enciende el enrutamiento versión 6 con la IP versión 6. Posteriormente nos pasamos a la configuración de la interfaz, que en este caso, por ejemplo, podría ser la gigabyte 0 diagonal 0. Agregamos la dirección que se va a configurar para esa interfaz. Agregamos la dirección link local, que es también necesaria en la configuración de direccionamiento IP versión 6. Y por último, con el comando no shutdown vamos a encender nuestra interfaz. Sí, con esto es prácticamente suficiente para que nuestra red funcione por medio de Slack. Sí, y en el siguiente ejemplo sería cómo configurar el DHCP versión 6. Sí, en este caso igual vamos a tener que habilitar primero el enrutamiento para IP versión 6 por medio del mismo comando, que es el IPv6 Unical Routing. El siguiente paso va a ser definir el pool name que vamos a utilizar dentro de nuestro servidor de DHCP. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre con el comando de IP versión 6 DHCP pool, y aquí es donde vamos a escribir el nombre que nosotros queramos asignar. Por ejemplo, pues aquí le puse yo nombre-pool. Es recomendable hacer los nombres siempre en mayúsculas para poder distinguirlos de los comandos. Sí, y como aquí toda la información referente a la red en cuanto al direccionamiento la va a asignar el servidor de DHCP, es necesario agregar toda esa información que vemos a continuación. Sí, primero vamos a agregar el prefijo de red, que en este caso es con el comando address prefix, y vamos a agregar la red correspondiente con su prefijo. Lo siguiente sería con el comando DNS server, vamos a agregar la dirección que corresponde a nuestro servidor DNS. Y por último, un nombre de dominio, sí, que en este caso puse, por ejemplo, ejemplo.com. Sí, toda esta información se va a quedar guardada en el servidor de DHCP y se va a enviar por los mensajes de RA a todos los dispositivos conectados en la red. Sí, de manera que, por ejemplo, cualquier computadora que nosotros vayamos agregando va a estar recibiendo esos mensajes y va a configurar su red a partir de la información que está recibiendo. Sí, lo siguiente sería, en este caso, hay que asignar el pool a una interfaz de nuestro dispositivo. Esto sería entrando primero al modo de configuración de la interfaz, en este caso la gigabyte 0 diagonal 0, configurándole de igual manera una dirección link local, una dirección IP versión 6 para la interfaz, y vamos a habilitar por último estos comandos, que sería primero utilizar el comando ipnb managed config flag, que es el que va a habilitar, cuando nosotros le ponemos el comando manager, estamos diciéndole que va a ser un servidor de DHCP versión 6 con estado. Sí, y por último vamos a asignar el pool, que es el que creamos previamente en esta parte, se va a asignar en esta interfaz. Sí, y al final solamente encendemos nuestra interfaz y nos vamos a los equipos a comprobar que la información se haya configurado correctamente y los equipos estén recibiendo una dirección IP versión 6. Sí, ahorita les voy a hacer una pequeña demostración de cómo es que esto se configura en el simulador de Packet Tracer. Ok, entonces para realizar esta configuración el proceso sería el siguiente. Aquí les voy a mostrar primero de este lado un ejemplo de cómo es que se configura el Slack. Vamos a utilizar los comandos que les mencioné anteriormente. Y entramos primero a la configuración, nos vamos a la línea de comandos. Lo primero que hay que hacer es entrar al modo privilegiado, que sería con el comando enable. Luego al modo de configuración global, que sería con el comando config terminal. Sí, aquí lo escribí mal, era configure terminal.
Y con esto ya podemos iniciar la configuración. ¿Sí? En este caso lo primero sería habilitar el enrutamiento por IPv6, que sería con el comando IPv6 únicas routing. Ok, aquí me estaba equivocando, el comando es IP versión 6 únicas routing. Muy bien, entonces con esto ya activamos el enrutamiento por IP versión 6. ¿Sí? Digamos que es para activar el soporte para IPv6 dentro de nuestro switch. ¿Sí? Lo siguiente sería entrar a la interfaz que vamos a configurar. En este caso va a ser interface gigabyte 0/0. Y hay que configurar posteriormente la dirección. Sería IP versión 6 address. Y en este caso vamos a utilizar la dirección 2001 2 puntos db8 2 puntos acá 2 puntos 1 2 puntos 2 puntos 1 diagonal 64. Listo. Y la siguiente sería otra vez con el comando IP address, y vamos a poner la dirección link local, que sería la FE 80 2.2.1 link local. Muy bien, con esto ya se configuró el direccionamiento y ya solo encendemos la interfaz. No shutdown, enter, y con esto, si nos fijamos, la interfaz ya quedó encendida. En esta parte avanza un poquito el tiempo y hacemos la prueba. Sería entrar a nuestra computadora. ¿Sí? Entramos a la computadora, nos vamos a la pestaña de escritorio y configuración de IP y nos vamos a automático. ¿Sí? Como ven, en esta parte ya nos muestra que el IPv6 request successful. ¿Sí? Nos está diciendo que hubo éxito en la requisición de una dirección IP versión 6 y nuestro equipo ya se configuró automáticamente con su propia dirección IP versión 6. ¿Sí? Entonces, para el siguiente ejemplo sería realizar esta configuración, pero en esta ocasión por medio de un servidor DHCP versión 6 configurado dentro de nuestro router, ¿sí? Que sería por medio de estos pasos que ya les había mostrado previamente. ¿Sí? Entonces, en este caso, el primer paso sería de igual manera habilitar el Unicast Routing. Entramos a la configuración de nuestro dispositivo con el comando enable. Configure terminal para entrar a la configuración global. Y activamos el IP versión 6 Unicast Routing. Sí, lo siguiente sería crear el pool de nuestro DHCP, que sería por medio del comando IP versión 6 DHCP pool, y aquí vamos a agregar el nombre de nuestro pool, que sería, en este caso le voy a poner DHCP bajo stateful. Enter. Este es el nombre que quedó asignado. Automáticamente nos metimos al modo de configuración de nuestro DHCP. Y aquí hay que configurar la información de direccionamiento, que en este caso sería con el comando address prefix y agregamos la dirección. Sería igual a 2001 2 puntos db8 2 puntos acap 2.1 2 puntos 2 diagonal 64. Listo.
Sí, y lo siguiente sería agregar un DNS, que sería DNS server, y la dirección es 201 db8 acá 2.1 y 150. Listo. Y lo último sería, dentro de nuestro pool, configurar el nombre de dominio, que sería con el comando domain name, y sería en este caso conadep.com. Listo, aquí me faltó poner un guión y con esto ya quedó correctamente configurado. Lo siguiente sería irnos a configurar nuestra interfaz, sería con el comando int gigabyte 0/0. Listo, ahora ya estamos en nuestra interfaz y vamos a configurar primero la dirección link local, que sería con el comando ip versión 6, ipv6 address, y vamos a poner la dirección fe80 2.2.1 link-local. Listo. Y lo siguiente sería configurarle la dirección IP versión 6, que en este caso sería el mismo comando ipv6 address, pero vamos a agregar aquí solamente la dirección que corresponde, que sería la 2001 db8 acá 2.1 2.2.1 diagonal 64. Listo. Y aquí es donde vamos a indicarle a la interfaz que vamos a utilizar un DHCP con estado, utilizando el comando IP versión 6 DHCP server. No, perdón, aquí primero me estaba adelantando. Aquí el primer comando sería ipv6 nd config flag. Ok, aquí me equivoqué. Config flag. Listo, ya quedó configurado el DHCP. Lo siguiente sería asignar el pool directamente a esta interfaz, que sería con el comando DH ipv6 DHCP server, y aquí vamos a poner el nombre que asignamos previamente, que en este caso sería DHCP stateful. Aquí lo voy a copiar para que no haya ningún error y lo voy a pegar. Damos enter y con esto ya quedó configurado aquí. Utilizamos otra vez el comando no shutdown para encender nuestra interfaz. ¿Sí? Si nos fijamos aquí ya encendió también. Y de igual manera revisamos. Nos vamos a nuestro equipo, nos vamos a escritorio, configuración IP y automática. Bueno, aquí déjenme checo qué está pasando. Listo, aquí creo que solo me faltaba esperar un momentito para que la interfaz acabara de encender y se lograra correctamente la configuración con el router. Y de igual manera ya tenemos una configuración IP configurada con versión 6 por medio de DHCP. Obtuvimos la dirección IP, como vemos aquí, obtuvimos la dirección link local, abajo el default gateway y el DNS.
que es toda la información que nosotros configuramos dentro de nuestro pool. Sí, de esta manera, si se fijan, es muy sencillo, son muy poquitas líneas de comando las que son necesarias para habilitar tanto Slack como DHCP versión 6 dentro de nuestros routers de Cisco, y el trabajo que nos ahorramos al momento de administrar nuestra red es muy grande. Sí, es muy importante que recuerden que esto nos conviene cuando vamos a dejar redes en las que vamos a estar constantemente agregando equipos, los cuales no hay problema con que estas direcciones estén variando. Ya si se trata, por ejemplo, de servidores o de impresoras que deben estar conectados dentro de la red con una dirección que no cambie para evitar que la conexión se pierda cada que reiniciemos nuestros dispositivos, ahí ya es más recomendable utilizar direcciones IP fijas, ¿sí? Pero en el caso de, por ejemplo, una red Wi-Fi o algo así, siempre nos va a convenir hacerlo de esta manera para que sea un proceso automatizado y mucho más sencillo de administrar. Y ya por último, regresando a los temas, vamos a ver el capítulo 8, ese es muy cortito, y solo les voy a explicar un poquito cómo es que funciona, ya que el alcance de este curso no menciona cómo se configura, simplemente menciona las bases de cómo es que el FHRP opera dentro de una red. ¿Sí? De igual manera, como habíamos visto en el capítulo sobre STP, es importante tener rutas alternativas, las cuales nos permiten que tengamos una red a prueba de fallos, al tener enlaces de respaldo que nos permitan reemplazar en caso de cualquier falla, ya sea del dispositivo o de la interfaz. Sí, en este caso, así como el STP nos ayudaba a tener redes redundantes con switches, también se puede hacer con los routers, que como ustedes sabrán, un router es el que nos permite configurar, el que nos permite conectar una red local con otra red local o con internet en este caso. ¿Sí? Entonces, son muy importantes los routers porque es la única forma que nuestros dispositivos van a tener para poder configurarse hacia afuera de su red local, ¿sí? O hacia alguna red conectada por medio de los routers precisamente, que son los encargados de esto. Sí, por lo tanto, si tenemos un solo router conectado a nuestra red y este falla, nuestra red va a quedar aislada de cualquier otra red a la que se tuviera que conectar. ¿Sí? Y para esto existe el protocolo FHRP. ¿Qué es lo que nos va a permitir FHRP? Que es crear, en este caso, enlaces redundantes, pero para routers en lugar de switches, como lo hacía STP. ¿Sí? En este caso, lo que nos va a proporcionar serían básicamente gateways redundantes. ¿Sí? En este caso, la gateway es la puerta de salida que va a utilizar cualquier dispositivo que nosotros tengamos en nuestra red para poder comunicarse hacia cualquier otra red externa o hacia internet. ¿Sí? Entonces, FHRP lo que va a hacer, como se ve en esta imagen, es crear enlaces de respaldo en caso de que uno de los enlaces que estaba utilizándose como enlace principal falle. Entonces el enlace secundario es el que va a tomar el control de la red en ese momento. ¿Sí? ¿Y cómo es que lo hace? Lo primero que hay que hacer es crear un router o un gateway virtual en este caso, el cual se va a asignar a todos nuestros routers físicos. Pueden ser dos o pueden ser más de dos. ¿Sí? En este caso todos se van a configurar con la misma interfaz virtual, de manera que si uno de ellos falla, el protocolo el protocolo FHRP se va a encargar de cambiar la ruta por otro de los enlaces que aún siga operativo. De esta manera los servicios no se van a interrumpir dentro de nuestra red. ¿Sí? Sí, y esto lo hace en estos tres pasos. Primero, si el router de reserva deja de recibir los mensajes de saludo del router de reenvío, estos mensajes de saludo son los que se están enviando constantemente entre los routers que pertenecen al mismo, digamos, router virtual, que están, digamos, diciéndose a sí mismos entre ellos si es que están operativos. De esta manera, si uno de ellos deja de recibir esos mensajes, automáticamente se va a dar cuenta de que el router que estaba encargado de la comunicación anteriormente como predeterminado dejó de funcionar y el tráfico empieza a pasar a través de él
para no interrumpir la conexión de los clientes que estén conectados en esa red. ¿Sí? De esta manera, en el paso 2, el router de reserva asume la función de router de reenvío. Y con esto logramos que los usuarios no tengan ninguna interrupción del servicio, que es, digamos, lo más importante o es la prioridad dentro de este protocolo, que nos va a permitir precisamente eso, tener redes confiables, tener redes a pruebas de fallos y una mayor fiabilidad en nuestra conexión. Y entonces esto sería todo con respecto a estos capítulos. Cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar a través de los comentarios o del chat.